Bueno, buen día mis hermanos, espero se encuentren muy bien. Entonces en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los pecados respetables. Ya vamos en el capítulo número 18, hoy vamos a hablar sobre la envidia, los celos y pecados similares, mis hermanos. Así que para iniciar quisiera que recordáramos y tengamos en mente las tres intenciones principales de estas escuelas dominicales. Recordemos que la primera intención es que nuestras mentes puedan ser informadas, la segunda es instruir nuestros corazones y la tercera es influir en nuestra conducta para la piedad. Y esto, mis hermanos, para que podamos pensar, percibir y mover nuestra voluntad de una manera cada vez más acorde a la palabra del Señor. Y con esto en mente, mis hermanos, hoy quiero que juntos podamos ir descubriendo a través de la escritura cuáles son esos pecados, por qué los son y cómo podemos confrontarlos. Así que primeramente quiero que por favor puedan ustedes indicarme qué atributos del Señor conocen. ¿Qué atributos del Señor ustedes tienen presente, conocen, saben? Los escucho, mis hermanos. El amor, soberanía, ira, la santidad, inmutabilidad, presencia, justicia. Listo, vale, mis hermanos. Esos atributos los vamos a tener presentes para más adelante. El título que le he puesto a estas clases es Menos obras de la carne, más virtudes del Espíritu. Y hoy principalmente vamos a ir desenmascarando esas obras de la carne. Vamos a ir notando que le ponemos máscara a estos pecados de la envidia, los celos, la competitividad y el control. Vemos que nosotros solemos disfrazarlos y no los vemos con la gravedad con que la escritura nos los muestra. Así que quiero que pensemos o imaginemos que estamos acampando en un bosque. Para cocinar y para el frío realizamos una fogata. Al siguiente día, de una manera muy negligente, dejamos basura a los alrededores. Dejamos vidrio, papel, cartón, fósforos mal apagados, en fin, y no extinguimos la fogata de una manera eficaz. Es decir, no le brindamos la importancia que realmente lo requiere. Y nos marchamos dejando el bosque en ese mal estado. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasará? Pues con un 98% de probabilidad se iniciará un incendio forestal. Y si no se le da el correcto manejo y a tiempo, los daños, las pérdidas y las consecuencias serán cada vez mayores. Así que mis hermanos, pensando en esta escena, ¿a qué se nos podría a nosotros hacer alusión? Básicamente se nos haría alusión a nosotros mismos y al pecado, mis hermanos. A ese pecado que está aún en medio de nuestros corazones, de nuestras motivaciones y de nuestras intenciones, que muy sutilmente va tomando fuerza en medio de nosotros, y si no le prestamos la importancia necesaria a ello y no reaccionamos de la manera adecuada, irá tomando cada vez más fuerza en medio de nosotros. Y en cualquier momento estos pecados se nos convertirán en un incendio forestal en medio de nuestras vidas, causando daños bastante graves y con consecuencias mucho más dolorosas en medio de nosotros y en medio de aquellos que nos rodean. Así que por ello, mis hermanos, la intención es que podamos meditar en estos pecados en esta mañana, podamos meditar en qué es la envidia, qué son los celos, qué es la competitividad y qué es el control. Y así, mis hermanos, podamos reaccionar ante ellos de una manera adecuada, de una manera correcta, y deshacernos de esa basura que aún está en medio de nuestros corazones, e ir apagando de una manera eficaz ese pecado que aún está en medio de nosotros, mis hermanos. Así que para ello en esta mañana iremos tratando 3 puntos. El primero será definir los términos. Vamos primeramente a definir los términos. El segundo punto será por qué se les puede considerar pecado.
Y el tercer punto será, ¿qué podemos hacer ante estos pecados? Esos serán los tres puntos que iremos tratando en esta clase, mis hermanos. Así que para el primer punto, vamos a definir los términos. Quisiera escuchar ustedes, les voy a dar 2 minutos para que lo piensen ahí, junto con los hermanos que tienen al lado, a ver qué definición o qué concepto tenemos de celos, de envidia, de competitividad y de control. Así que mis hermanos, tomémonos 2 minuticos y vayamos meditando en ello. Celos, envidia, competitividad y control. Bueno, mis hermanos, entonces sí quisiera ya escuchar para qué concepto o qué definición tienen ustedes primeramente sobre la envidia. Por favor, alzamos la mano para que nuestra hermana pueda pasar el micrófono. ¿Qué es la envidia, mis hermanos? De a uno, mis hermanos, por favor. Mi hermana. Buenos días, mis hermanos. Con respecto al tema de la envidia, encontramos en Proverbios 14:30 un pasaje que dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, analizando este pasaje, uno puede evidenciar que la envidia es como un cáncer, asemejándolo a una enfermedad que lo va carcomiendo y se lo va comiendo a uno poco a poco y lo va destruyendo. Ok, vale, mi hermano. Pero ¿qué definición como tal podríamos dar de envidia? Si entendemos que eso puede ser una consecuencia de la envidia, pero ¿qué definición podríamos nosotros, o qué tenemos nosotros entendido por envidia? Yo, pues ese es mi concepto personal. La envidia crece en medio de la falta de agradecimiento a Dios de lo que tenemos. Y cuando comenzamos a ver eh, posiblemente otra persona o otra familia o otra entidad puede tener más que nosotros,
tanto material como espiritualmente, pues se comienza a desarrollar lo que dice el hermano, un deseo que termina carcomiendo pues nuestras vidas. Pero eso radica principalmente en la falta de agradecimiento a Dios. Ok, vale. ¿Alguno más tiene algo? El pastor y ya continuamos con una definición de celos, ¿vale, mi hermano? En cuanto a la envidia, es un sentimiento maligno, es un sentimiento pecaminoso que se despierta al contemplar el bien de los demás. Ok, vale. Ahora de los celos. ¿Qué entendemos nosotros por celos? ¿Mi hermano? Mi hermano segundo. De los celos buenos y los celos malos. ¿Cuál es el celo bueno? El celo de Dios, por ejemplo. Jesús siempre habló de ese celo santo por la casa de Dios. Cuando sacó a los mercaderes del templo y los cogió a látigo, había un celo santo dentro de él. Entonces lo podemos ver, ese celo santo, y en lo bueno. Y en lo malo, los celos los podemos decir también que es un sentimiento malsano, ¿sí? Que lleva a motivarnos a motivarnos a pensar, o sea, a pensar que todo es de nosotros, o sea, a tener como en nosotros arraigado a nuestra pertenencia. Entonces queremos que nadie toque lo de nosotros, nadie se meta con lo de nosotros. Gracias. Iba a decir lo mismo. Los celos son una emoción que se percibe cuando existe una amenaza de perder algo o alguien que para nosotros es valioso o se considera valioso. Ok, vale, gracias. Mi hermano Fernando. Ya ahí y continuamos con competitividad. Los celos van muy arraigados al control, ¿sí? Porque pues en la definición de celo dice cuidado y diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo, ¿sí? Pero ese interés puede ya ir a un interés extremo, ya para queriendo controlar una situación o una persona. Entonces, como le decía mi hermano segundo, puede haber un celo bueno, pero también puede haber un extremo que pues nos lleve a algo malo. Ok, vale. Ahora, mis hermanos, ¿qué entendemos o qué definición tenemos de competitividad? Puede ser muy malo, porque ha llevado a las personas a ser vanagloriosas, a querer tener lo mejor y sin importar lo de los demás. Y eso es lo que en la educación lo estamos viendo. La educación estamos viendo son competiciones, como ver los niños cómo compiten, a quién es el mejor. Entonces, eso ha llevado a que ya la gente no piense en los demás, sino piense en un ego. O sea, es como un egocentrismo, un narcisismo, y que ha llevado a que no se vea la competitividad como algo sano. Entonces, eso es lo que podemos ver. Ok, ¿alguien más? También es una tendencia a compararse con otros y deseo de querer superarlos para buscar nuestra propia vanagloria. Ok, vale. ¿Alguno más? Mi hermano Fiverr. Tanto la competitividad como los que vimos anteriormente son una muestra de idolatría en nosotros mismos, que hemos permitido que la misma sociedad se vaya permeando en nuestras vidas
y lleva a que algo que podría en cierta manera ser bueno, lo llevemos a no solo a hacer daño a los demás, sino a nosotros mismos, nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Ok, vale. Ahora el control, mis hermanos. ¿Qué entendemos por control? Cuando considero que es cuando queremos que los demás hagan lo que yo quiero que se haga siempre y es así y ya, no teniendo en cuenta las opiniones de mi hermano. ¿Qué vale alguno más? Bueno, creo que como hablamos de que esto es pecaminoso, cuando intentamos tenerlo todo bajo control, es como aquel que quiere coger el agua con las manos. Esto depende del Señor y oculta una vanagloria, oculta egoísmo, oculta diferentes pecados añadidos allí, porque quien realmente tiene el control de las circunstancias es el Señor. Y si yo quiero ponerme en esa posición de seguro, pues tendré grandes problemas. Ok, ¿alguno más? Vale, mis hermanos. Básicamente veo que la mayoría tienen cierta idea de qué es lo que realmente es cada una de estas definiciones, cada uno de estos conceptos. En esta mañana yo tengo dos, uno de la Real Academia Española, que nos lo define, y uno del autor del libro que hemos venido estudiando. La envidia, la Real Academia Española dice que es tanto la tristeza o pesar del bien ajeno, como el deseo de algo que otro tiene y uno no. Y se traduce en un sentimiento de malestar o disgusto por el éxito o las posesiones de otras personas. Y también se evidencia en un anhelo de conseguirlas para nosotros mismos. Y el autor nos lo define como una dolorosa conciencia de una ventaja que disfruta otra persona. Suele suceder cuando queremos la misma ventaja y en ocasiones nos resentimos de que la otra persona tenga algo que nosotros no. Entonces, básicamente, mis hermanos, podemos decir que la envidia es ese deseo, es ese anhelo de querer lo que otro tiene, de ver que otro tiene alguna ventaja y nosotros queremos conseguir esa misma ventaja. Hermano. Señor. El Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mi casa, se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista está hablando pues de cierta manera Dios, como, o sea, él pensaba cómo Dios prosperaba a los impíos, a los que hacen el mal, y él no se sentía de la misma manera prosperado. Sentía envidia y celos pues porque si él era bueno, de la casa del Señor, fiel al Señor, ¿por qué no era prosperado igual que los impíos? Y tuvo una consecuencia que dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Amén. Gracias, mis hermanos. Sí, más adelante vamos a seguir viendo algunas características de cada uno de estos pecados. Ahorita básicamente es definir qué son. Y la envidia es precisamente eso, querer lo que otro tiene, que anhelamos esa ventaja que las otras personas tienen, ese éxito, esas posesiones que tienen y nosotros no tenemos. Los celos. La Real Academia nos dice que nos da tres definiciones. Primeramente nos dice que es un cuidado, una diligencia o un esmero que alguien pone al hacer algo. También lo define como un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Y también lo define como una sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra. Y el autor básicamente lo define como una intolerancia a la rivalidad, que se teme a que alguien se convierta
en una persona igual o superior a nosotros en medio de una circunstancia. Si bien es cierto que hay ocasiones legítimas para tener celos, como nos lo manifestó mi hermano, y Dios mismo manifiesta que Él es un Dios celoso, ya que no tolera que adoremos a alguien distinto que no sea Él, lo podemos ver por ejemplo en Éxodo 25, debemos ser honestos, mis hermanos, y mirar que en nosotros por lo general los celos no son buenos ni legítimos, sino tienden al pecado, porque unos celos santos son cuando son centrados en el Señor y no en nosotros. Y nosotros tendemos a celar es porque el centro somos nosotros. Es algo que nosotros debemos tener presente. Entonces los celos básicamente, mis hermanos, implican un miedo a perder algo que ya se posee o se cree poseer. Entonces los celos, a diferencia de la envidia, los celos a diferencia de la envidia es el miedo a perder lo que se tiene. Un ejemplo, el afecto de alguien. Y la envidia sería el deseo de poseer, querer lo que el otro tiene, como el afecto, la atención, el éxito o las posesiones de alguien más. La competitividad, mis hermanos, según la Real Academia Española, es rivalidad para la consecuencia de un fin. Y el diccionario de Oxford nos define la palabra competitivo como algo o alguien que es capaz de competir con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Y el autor nos lo define como el afán que se tiene por ser el que siempre gana o ser el más importante en cualquier campo en el que se esté, sin importar el costo. Como bien también lo decía mi hermano, el mundo nos habla de la competitividad como una virtud y se puede llegar hasta hablar de una competitividad sana que puede llegar a ser saludable, ya que esto llevaría a estar motivados, a esforzarnos, a adquirir nuevas habilidades, a poder manejar la pérdida con gracia, además de promover la excelencia en los deportes, en las ferias de ciencia, en concursos de bandas o en cualquier área en la que nosotros participemos. Pero mis hermanos, debemos entender que la motivación para nosotros no debe ser querer engrandecernos en alguna de estas labores, sino nuestro esfuerzo debe ser impulsado buscando la excelencia delante del Señor y no de los hombres. Y ahí también radica una diferencia enorme, porque nosotros no buscamos o no hacemos algo para ser nosotros exaltados, para ser nosotros el centro, sino buscamos es que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida. Ahí radica la diferencia entre la competitividad y la excelencia. Nosotros no somos llamados a ser competitivos, sino ser excelentes delante del Señor, dando la gloria a Él. Y por último, mis hermanos, el control. La Real Academia Española nos define el control como dominio, mando o preponderancia, es decir, un exceso de peso o mayor peso de algo respecto a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien quiere estar por encima y ejercer mayor peso o autoridad sobre otra persona. También lo define como el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. Y el autor nos lo define como querer controlar a los demás para nuestro beneficio o para obtener lo que queremos. Debemos entender, mis hermanos, que una cosa es ser organizados, ser planificadores y ser eficientes, y otra muy distinta es ser controladores, ya que se llega a tener una necesidad malsana de imponer ese orden que nosotros creemos el correcto a los demás y a nuestro entorno. Y esto por lo general causa estrés y desconfianza en la misma persona que ejerce este control y en aquellas personas que lo rodean. Dios, mis hermanos, nos ha llamado a nosotros es a ser administradores y a ser diligentes con todo aquello que Él nos da. Pero como ya lo había dicho mi hermano, debemos descansar en el Señor. Nosotros somos diligentes, administramos lo que el Señor nos da, pero con un descanso en que al final el control de absolutamente todo solamente lo tiene el Señor. ¿Vale? Así que, mis hermanos, notemos que estos 4 términos podrían encajar o se podrían catalogar en una sola palabra, la cual es la rivalidad. ¿Y qué es la rivalidad?
Es enemistad producida por un deseo intenso de imitar o superar las acciones ajenas, o unas ansias de competencia muy vivas. Básicamente podemos decir que la rivalidad es una lucha o un esfuerzo para obtener un objetivo que otro persigue. Un ejemplo sería la rivalidad en el amor. Y también se podría definir como un esfuerzo por igualar o superar a otra persona en alguna excelencia. Como por ejemplo la rivalidad por la superioridad en la política o, mis hermanos, lamentablemente en la iglesia. Y con eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros en la iglesia no estamos llamados a ser rivales, no estamos llamados a demostrar que somos superiores a otro hermano. Recordemos que quien da los dones y los talentos es el mismo Señor. Nosotros acá no buscamos ser superiores o ser mejores que los demás hermanos pasando por encima de ellos. Debemos tener mucho cuidado con eso porque lamentablemente esa es una de los factores que ocasionan división dentro de la misma congregación. Y una de las características claves de la rivalidad, hay 4 características. La primera sería un deseo de ser mejor que el otro, una comparación constante para superarse, pero basado en cómo son las demás personas, una oposición a ser igual que alguien y un deseo de enfrentamiento para demostrar superioridad, para demostrar que somos mejores que los demás. Y entonces podemos empezar a notar, mis hermanos, que hay muchas características que carecen de ser virtudes del Espíritu del Señor y por ende un cristiano no debería imitar, sino empezar a identificarlas para así no darle el espacio para su crecimiento. Eso es lo importante, mis hermanos, que podamos estudiar todos estos temas, que podamos entender cómo es que se van manifestando dentro de nosotros, cuáles tal vez son esas motivaciones, esos impulsos que pueden ir tomando fuerza en medio de nosotros, para así saber a qué nos enfrentamos y luchar contra ello. Recordemos, mis hermanos, que vivimos una guerra interna de la carne contra el espíritu, y es importante y necesario recordar todo esto, para así saber a qué nos enfrentamos y cómo enfrentarlo. Así que, mis hermanos, continuamos con nuestro segundo punto. ¿Por qué se les puede considerar pecado? Ya los definimos, ya dimos un término de cada uno de estos conceptos, de la envidia, de los celos, de la competitividad y del control. Ahora vamos a ver por qué se les puede considerar pecado como tal. Porque como vimos, los celos, por ejemplo, pueden haber celos santos. La competitividad puede que algunos no la veamos tan pecaminosa como realmente lo es. Así que en primera instancia son pecado básicamente porque atenta contra el carácter santo de Dios, olvidándolo y por ende negando quién es Él, negando sus atributos y negando sus promesas. Por eso cuando iniciamos les dije, ¿qué atributos del Señor conocemos? Y como nos fuimos dando cuenta, al cometer estos pecados, olvidamos que el Señor es santo, olvidamos que el Señor es justo, olvidamos que el Señor es soberano, olvidamos que el Señor es bondadoso, olvidamos que el Señor es el que nos provee, es el que nos sostiene, es el que controla todo el universo. Y nosotros quitamos a Dios de la imagen y nos ponemos a nosotros en el centro. Y por eso es que caemos en estos pecados y le vamos dando mayor fuerza en medio de nosotros. Segunda instancia, son pecado porque la palabra del Señor así lo declara. Alguien que por favor me colabore con Gálatas 5, del capítulo 13, Gálatas 5, del versículo 13 al 21. Un hermano que ya lo haya buscado lo pueda leer en las pantallas, por favor. 13 al 21. Sí, señor, Gálatas 5, del 13 al 21. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, mi hermano. Como vemos, aquí el apóstol califica estas obras de la carne y claramente que aquellos que las practican no heredan el reino de los cielos. Vemos cómo la palabra es clara cuando menciona pleitos, rivalidades, enojo, celos, envidias, enemistades. La palabra es absolutamente clara de que la envidia, los celos, la competitividad y el control son pecado delante del Señor. Y es algo a lo que nosotros debemos prestar atención. Elegí Gálatas, pero sabemos que eso no solamente está en Gálatas. Hay varios más pasajes que nos mencionan precisamente cómo estos términos que hemos venido estudiando son pecados realmente. Y en tercer lugar, porque no refleja la obra salvadora y transformadora de Dios. Ahí mismo en Gálatas 5, pero del 22 al 26, por favor. ¿Algún hermano? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Como nos vamos dando cuenta, mis hermanos, la obra salvadora del Señor no nos deja en la condición en la cual nosotros estábamos, sino nos transforma. Es una evidencia de que nosotros hemos sido salvados. Si nosotros estamos practicando estas obras de la carne de una manera deliberada y no les estamos prestando realmente atención, sería bueno que nos cuestionáramos si realmente estamos en el Señor. Porque es una manifestación clara de que aquellos que han sido llamados, de aquellos que han recibido la obra de salvación, viven en una lucha constante con estas manifestaciones y obras de la carne. No les damos rienda suelta, sino realmente nosotros somos conscientes de ello y empezamos a luchar contra eso. Empezamos a entender la gravedad del pecado, a entender la gravedad de estas obras en medio de nosotros. Para continuar dando respuesta, mis hermanos, a esta pregunta de por qué se les puede considerar pecado, quiero que veamos algunas características de una persona que es envidiosa, de una persona que es celosa, de una persona que es competitiva y de una persona que es controladora. Entonces, una persona envidiosa tiene dos características principales. Siempre manifiesta un sentimiento de infelicidad o malestar causado por la felicidad, el éxito o las posesiones de otra persona. Por lo general vive infeliz al ver que a las demás personas les va de una mejor manera o tienen una mejor condición de la cual esa persona tiene. Y en segunda instancia, tiene un anhelo o una ambición por poseer algo que otra persona tiene, ya sea un bien material, una cualidad o una situación en particular. Tiene un anhelo malsano de querer ser igual a las demás personas y llegar a superarla. Alguien que por favor me ayude con Santiago 4, del 1 al 3.
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso tenéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, porque no combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Amén. Como vemos, mis hermanos, la envidia nos tiende a hacer guerra. ¿Por qué hay guerras? Porque hay envidias. Porque una guerra entre países es porque un país quiere obtener esos recursos o esos beneficios que tiene el otro país para obtener mayor poder, mayor riqueza, engrandecerse de una mejor manera. Como vemos, la envidia es algo a lo cual nosotros debemos prestar bastante atención. Debemos empezar a quitarle esas máscaras o esas justificaciones que nosotros podemos ponerle en medio de eso. A veces nos creemos que somos más justos que el Señor, creyendo o juzgando que esa persona no debería tener ese bien, el cual el Señor le ha permitido. Pero eso a nosotros no nos corresponde, mis hermanos. Si nosotros realmente creemos que el Señor es justo, debemos descansar en que el Señor es justo. Y que en algún momento, si esa persona está haciendo algo mal, el Señor le pagará conforme a ello. Continuemos entonces, mis hermanos, con las características de una persona celosa. Una persona celosa tiene miedo a la pérdida, es decir, tiene un temor por perder un vínculo afectivo, no solo de pareja, también entre hermanos, amigos o trabajo. Una persona celosa vive con miedo a perder aquello, lo cual cree que posee o tiene a su alrededor. También percibe una amenaza, ya sea real o una simple sospecha, lo cual le genera ansiedad y desconfianza. Vive pensando que en cualquier momento alguien va a llegar a atacar esas posesiones que tiene y va a querer arrebatárselas. Y en tercer lugar, tiene una sensación de posesión. Siente que la otra persona le pertenece y su atención hacia otros es una invasión. Siente que las personas a su alrededor, sea su esposa, sus hijos, sus amigos, le pertenecen y son propiedad suya, lo cual también podemos evidenciar que no es para nada bíblico, porque absolutamente nada nos pertenece a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, el Señor nos lo ha otorgado, y como ya lo había dicho, nos ha llamado a ser administradores y a ser diligentes con aquellas cosas que Él nos ha dado. Absolutamente nada nos pertenece a nosotros, mis hermanos. Santiago 3, del 14 al 16, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Podemos notar nuevamente la escritura es clara. Nuestros celos, por lo general, son pecaminosos porque el centro somos nosotros. Esta traducción dice ambición personal, porque buscamos siempre ponernos a nosotros en el centro y desplazar al Señor en medio de nosotros, imponiéndonos merecimientos y posesiones que a nosotros no nos pertenecen. Y cuestionamos la soberanía del Señor, su justicia y su bondad, mis hermanos. Por eso debemos entender la gravedad de estos pecados y empezar a identificar si alguna de estas características en medio de nosotros se están moviendo. Ahora continuemos con las características de una persona que es pecaminosamente competitiva. La primera de ellas es que por lo general tiene un enfoque destructivo, es decir, que busca ganar a toda costa, no superándose a sí mismo, sino buscando humillar y derribar a la demás persona para que su superioridad pueda demostrar.
en segunda instancia, también tiene un comportamiento claramente tóxico y pecaminoso, que incluye criticar, ridiculizar, sabotear el trabajo ajeno, mentir o incluso llegar a manipular para que la otra persona pierda y esa persona gane. Y en tercera instancia, prioriza lo individual, se prioriza a sí mismo, prioriza su bienestar por encima del bienestar de las demás personas. Es una conducta totalmente egoísta, porque nuevamente se pone en el centro y quiere él recibir toda la gloria, que él sea exaltado por las capacidades que el Señor le ha otorgado. Nuevamente desplazamos al Señor, olvidamos que el Señor es el que nos ha dado los talentos, olvidamos que el Señor es el que nos ha dado los dones, olvidamos que somos instrumentos del Señor para engrandecerlo a Él y no a nosotros mismos. Colosenses 3, del 23 al 25, por favor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, mis hermanos. Nosotros somos llamados a hacerlo todo para el Señor, para buscar su gloria y no la nuestra. Y por último, mis hermanos, las características de una persona controladora. La primera característica es que tiene una necesidad de mando. Prefiere hacer las cosas como cree que se deben hacer, según su propio criterio. También tiene falta de flexibilidad, es decir, ven el mundo en términos absolutistas, o sea, según sus propios criterios, y les cuesta adaptarse a los planes que no son los suyos. La tercera característica es que tiene miedo al caos, siente ansiedad por los riesgos y cambios y se pone nervioso si algo se demora o se altera. En cuarto lugar, son personas manipuladoras. Usan la culpa, la intimidación o la crítica para que los demás hagan lo que ellos quieren. Y por último, son personas que se justifican. Creen saber qué es lo mejor para los demás, justificando su control como una forma de ayuda o una forma de amor, creyendo que lo que están haciendo, lo están haciendo por el bien o por el bienestar de las demás personas. Pero nosotros entendemos, mis hermanos, que las cosas no deben hacerse como nosotros pensamos o creemos. Nosotros tenemos un manual de vida, el cual el Señor nos ha dejado y es por el cual nosotros nos regimos. Nosotros no nos regimos por nuestra voluntad o nuestros criterios propios, sino por la voluntad del Señor. Y esa voluntad del Señor nos la ha dejado a través de su palabra. Y en eso es lo que nosotros debemos empezar a enfocarnos. Debemos empezar también a detectar estos pecados, mis hermanos, en medio de nosotros, porque pueden llegar a ser muy sutiles, pero si nosotros no le prestamos la atención adecuada, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y como en la ilustración, al iniciar este tiempo, se nos convierte en un incendio forestal en medio de nuestras vidas, y los daños van a ser cada vez mayores si no lo apagamos a tiempo, mis hermanos. Debemos empezar a identificar si alguna de estas cualidades o alguna de estas obras se evidencia en medio de nosotros y empezar a confrontarlas. Santiago 4, del 13 al 16, dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal
o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, mis hermanos. Entendamos y descansemos, mis hermanos, de que el control de todo lo tiene el Señor y no nosotros. Eso no nos llama a ser perezosos o a no prestar atención o no a ser planificadores, sino a ser diligentes, pero en un descanso en el Señor. No querer hacer más allá de lo que nos corresponde, a no querer imponer nuestro orden a las demás personas y al entorno para que todo se mueva como nosotros deseamos, mis hermanos. Dentro de 8 días continuaremos dando respuesta a la tercera pregunta en cómo podemos confrontar estos pecados. Así que mis hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, Padre Celestial, en esta mañana quiero darte infinitas gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido, Señor, en que tu palabra, Señor, sea expuesta, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas cualidades, Señor, aquellas obras de la carne, Señor, que se pueden estar evidenciando en medio de nosotros, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos discernimiento para entenderla, Señor, para entender que aún hay remanente de pecado en medio de nosotros, Señor, pero que tú nos has llamado a luchar contra ellos, Señor, a que cada vez esas obras de la carne mengüen más en nosotros, Señor, y crezcan esas virtudes del Espíritu Santo, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Que seas tú capacitando nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, llevándonos a reflexionar sobre ellos, Señor. Y que podamos, Señor, cuestionar qué es aquello que enciende estas pasiones, estas obras en medio de nuestros corazones, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a confrontarlas, bendito Rey. Y que podamos vivir una vida, Señor, digna al llamado que tú nos has hecho, Señor. Porque entendemos que aquellos que tú has salvado, Señor, tú estás en medio de nosotros y nos ayudas en nuestra santificación, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa dependencia absoluta tuya, Señor, porque entendemos que te necesitamos constantemente para nuestro crecimiento y para dar gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Que seas tú asistiéndonos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén.